Muy buenas, esto es Mind the Game y es un canal sobre videojuegos, así que supongo que esperáis que en este vídeo os diga que los videojuegos son maravillosos y tenéis que jugarlos y dejar jugarlos a todas horas, que ponerse en contra de los videojuegos es parecido a cuando le quemaban los libros al Quijote pensando que ese era su problema. Y sí, voy a decir algunas de esas cosas, pero solo es una pequeña parte del vídeo en la que voy a desmentir algunos de los mitos que hay sobre videojuegos, aunque voy a dedicar mucho más tiempo a mostrar los peligros que los rodean y a mencionar algunas herramientas de las que podéis echar mano cuando lo necesitéis, y lo vais a necesitar. Según el informe de AEBI de 2024, más del 85% de las personas en los tramos de edad de entre 6 y 34 años juegan a videojuegos en España, subiendo hasta un 96% entre los 15 y 24 años. Así que es casi seguro que estéis viviendo o tengáis que vivir muy pronto que tu hijo o hija juegue videojuegos. Cada día salen a la venta más de 50 videojuegos nuevos teniendo en cuenta solo Steam, una de las principales tiendas de videojuegos en ordenador. Es imposible conocer todos los juegos de memoria, así que voy a dar una serie de consejos sobre cosas en las que te tienes que fijar en los videojuegos para saber si pueden ser problemáticos en menores. Para que el vídeo sea de la mayor ayuda posible voy a ir poniendo en pantalla las fuentes o enlaces a otras herramientas de utilidad y van a ir con un numerito y en la descripción tendréis todos los enlaces numerados para que sea fácil encontrar cada uno y clicarlo. El videojuego es una forma de jugar en una pantalla y lo importante es la parte de jugar. Jugar es muy importante incluso en animales, es algo esencial para el desarrollo, pero además me parece muy recomendable jugar a cualquier edad, es muy divertido y aunque no tuviera ningún efecto positivo, el videojuego es una parte muy importante de la cultura actual. El juego es arte. Pero dicho esto, dos apuntes. El videojuego no puede ser sustituto del juego físico, los niños y niñas necesitan jugar corriendo, saltando, tocar cosas, interactuar con otros de su edad de tú a tú para desarrollar tanto su cerebro y su cuerpo como su socialización. Necesitan juego físico. Y el videojuego se juega en una pantalla y últimamente hay un sentir bastante alarmista con las pantallas. No puedo profundizar mucho en eso porque el vídeo va a quedar infinito. En cuanto al uso de pantallas en crianza, os recomiendo mucho a Crianza Digital. Es un divulgador que da información contrastada científicamente y crítica sobre un uso positivo y menos alarmista de las pantallas. Pero por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría ha actualizado en 2025 su respuesta a la pregunta sobre restringir el tiempo de pantallas en menores. Y básicamente dicen que no hay evidencia de que haya beneficios en recomendar un tiempo específico de uso. Y recomiendan más vigilar la calidad de lo que hay en la pantalla que no la cantidad. Y en este sentido, creo que los videojuegos pueden ser un tiempo de pantalla de calidad, activo, sobre todo si se juega en compañía siempre que sea posible. Antes de la adolescencia les encanta jugar contigo, los juegos cooperativos, jugar codo con codo y comentando lo que está pasando en pantalla. Pero bueno, ya tendrás una política en cuanto al uso de pantallas en casa, así que vamos al meollo, comenzando por los típicos mitos que persiguen al videojuego desde hace más de 40 años. Es que yo he visto en Antena 3 que los videojuegos son tan adictivos como la heroína y salía un señor que era experto en adicciones a nuevas tecnologías y decía que la adicción a los videojuegos era la mayor causa de tratamiento en menores de edad. Bueno, cuando os encontréis con este tipo de escenas, estáis ante un charlatán usado para causar un alarmismo que da visitas, y voy a explicar por qué. Todo lo que se publica siempre sobre videojuegos y adicciones acaba referenciando a las dos publicaciones de referencia en cuanto a salud mental. Me refiero al CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud y al DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Y lo primero que vemos en estos manuales es que siempre distinguen de una forma drástica las adicciones con sustancia y sin sustancia. No tiene sentido compararlas ni en diagnóstico ni en tratamiento. Si veis comparaciones chuscas con drogas, es un charlatán. No solo eso, sino que solo hay una adicción sin sustancia registrada, la ludopatía. Entonces, ¿existe la clasificación de adicción al videojuego? La respuesta es un no. Y lo voy a explicar, pero necesito ir hasta el origen de estas fuentes. Estas dos publicaciones de referencia en cuanto a salud mental han incluido de alguna forma el trastorno por videojuegos. La historia es que el DSM-5 incluyó en 2013 la categoría Internet Gaming Disorder, es decir, dirigido específicamente al juego online, y en 2018 la OMS incluyó el más genérico Gaming Disorder. Insisto en que ambos se refieren a un trastorno, que es diferente a una adicción. Un trastorno es un comportamiento inapropiado y no tiene que ver con una adicción, por eso cuando os metan la adicción a videojuegos en un titular es alarmismo puro. En ambos casos la inclusión en estos manuales no es una cosa sólida que se haya estandarizado como enfermedad, es más como una carpeta o una denominación para agrupar los estudios sobre el tema y esperar que haya más estudios para dar recomendaciones. Por ejemplo, ahora está en esta situación el trastorno por consumo de cafeína.
Incluso se hizo una investigación para hacer ver las grandes deficiencias de estos sistemas de clasificación, consiguiendo que encajase con sus criterios el trastorno por bailar demasiado tango. Es una investigación un poco de cachondeo, pero consiguió el objetivo de dejar entrever que casi cualquier cosa podría acabar aquí con sus criterios. Lo que tenemos hasta ahora es que hay muchos estudios sobre el uso de videojuegos y necesitaban una categoría para esto. Está muy lejos de haber unanimidad sobre los resultados de estos estudios, y ya no solo por los resultados, sino incluso por haber abierto la categoría. En 2016 se presentó un paper apoyado por investigadores de 24 universidades e institutos de investigación que creían prematuro abrir estas categorías con los estudios que había hasta ese momento. En cualquier caso, la mínima guía que han conseguido ponerse de acuerdo es que para poder hablar de un trastorno por videojuegos debería darse una situación en que el mal uso del videojuego produjera un perjuicio serio en los ámbitos personales, de trabajo, estudios o comportamiento durante al menos 12 meses. Así que incluso en este caso podemos ver que no se refieren a que una niña esté súper emocionada con un juego nuevo y quiera jugarlo mucho durante 2 semanas. Esto es otra cosa. Que los videojuegos en general no sean peligrosos no significa que no pueda haber contenido peligroso dentro de los videojuegos. Si pongo una tragaperras dentro de un videojuego, deja de ser ludopatía. De esto hablaremos en la segunda parte del vídeo. ¿Hacen los videojuegos más violentos a quienes los juegan? No. Hay muchos estudios al respecto y solo consiguen rascar algo en los que analizan juegos competitivos, y es la misma escala que se ve en juegos y deportes competitivos tradicionales. No solo esto, sino que en general la violencia en ficción no hace más violenta a la gente. Lo más que puede pasar al consumir violencia explícita es que se duerma mal. Por eso hay que tener cuidado de no dejar consumir algo que supere lo que sus cabecitas pueden aceptar. También os dejo otro estudio que niega que haya insensibilización a la violencia por consumir videojuegos violentos. Pero bueno, los juegos en sí mismos son violentos, es contenido violento, ¿verdad? Yo espero que en 2025 ya no tenga que explicar que los videojuegos no son exclusivamente para niños. Entonces sí, hay videojuegos muy violentos, muy explícitos, nada que no hayamos visto en el cine o televisión. ¿Pero son la mayoría? Ni de lejos. Por ejemplo, en los juegos clasificados en 2023 en Estados Unidos, un 47% eran para todos los públicos, y solo un 13% eran para mayores de 17 años. Aún así, a mí hay una cosa que me dolía un poco del mundo del videojuego, y es que en los juegos que había conflictos, la resolución tradicionalmente se lleva a cabo con violencia. Aunque sea violencia de dibujos animados, ¿te estorba esa tortuga? Pues la pisas. Entonces lo que me molestaba es que no hubiera alternativa, otra forma de jugar. Por suerte hoy en día hay más variedad. Hay miles de juegos en que los conflictos se resuelven de otras formas, aunque es cierto que no suelen ser los más populares. Hay un montón de estudios sobre los efectos positivos de jugar videojuegos en la manipulación de objetos en 3D, orientación, etc. Depende de lo que juegues, claro, pero por ejemplo, manejar bien los joysticks ayuda mucho a la coordinación fina. Otra cosa es para qué nos puede servir. Hay estudios en los cuales exponen que los cirujanos son mucho más precisos en su trabajo si juegan videojuegos. Y son estudios bastante bien hechos, pero no puedo dejar de sentirme como ese niño que pide un ordenador diciendo que es para estudiar cuando solo quiere jugar. No, hay que jugar para divertirse. Os pueden llegar muchos estudios pretenciosos sobre los beneficios de los videojuegos, pero creo que no es la finalidad. Aunque tenga esos efectos positivos colaterales, la mayor parte de las veces no son demasiado útiles fuera del videojuego, salvo un par de pequeñas cosas o en profesiones muy concretas. Por ejemplo, jugando videojuegos es habitual aprender mejor a manejarse con mapas, pero no vas a hacer más lista a tu chiquilla por ponerle a jugar como en esas películas de realidad virtual de los 90. Tampoco se aprende informática, jugando se aprende a jugar, pero no a manejar Windows o a programar. Y jugando con un mando tampoco se aprende mecanografía, aunque tengo que decir que ser jugador de videojuegos sí hace que se tenga más aprecio a la tecnología. Los chicos jugadores de videojuegos tienen un 50% más de probabilidades de terminar una carrera STEM, pero en el caso de las chicas el ser jugadoras hace que aumente la probabilidad de terminar una carrera STEM hasta un 300%. También hay estudios donde se ve que las chicas suelen tener su propia consola o ordenador varios años después de media que los chicos. Todo esto ayuda a formar esa imagen de que la tecnología y los videojuegos están orientados a los chicos y que haya una menor cantidad de mujeres en carreras STEM. Hay que tener cuidado, porque con acciones inocentes como estas podemos estar restringiendo los gustos futuros de nuestras hijas. Pero volviendo a donde estábamos, los videojuegos ayudan a apreciar la tecnología, pero no te hacen comprenderla mágicamente. Ya sé Kung Fu. También existen algunos juegos educativos, pero suelen ser bastante lamentables como juego, aburridos y llenos de texto que leer, porque en el fondo son un libro camuflado. Este año he podido tener unas primeras nociones de computación cuántica gracias a un juego educativo, y le pasa un poco esto, la parte de aprender es más con texto que jugando. De todas formas, aprender tampoco debería ser el objetivo de jugar, los videojuegos hay que jugarlos para divertirse, como acceso a la cultura y no para mejorar el desarrollo de los niños y niñas.
Aunque ya que estoy, aprovecho para apuntar brevemente otro tipo de forma educativa relacionada con videojuegos que me parece que se menciona menos, y es diseñando videojuegos. Por ejemplo, os dejo enlazada la iniciativa Baba School de Easy Kano, en la que clases de 11 y 12 años han creado y publicado sus propios niveles para el juego Baba Is You, un juego con un concepto muy interesante, y es que las normas más básicas del nivel son frases del propio nivel y podemos irlas cambiando. Por ejemplo, la lava quema, pero si ponemos que se puede empujar, pues quitamos la lava de en medio y listo, es una masterclass de pensamiento lateral, y lo que pueden hacer con esta herramienta es sorprendente. El videojuego en general es un gran medio cultural y de entretenimiento, de juego, y no es peligroso como medio. Pero sí que hay algunos videojuegos que tienen incluidas cosas oscuras, malas prácticas, patrones oscuros, como queráis llamarlo. Y esto sí me parece peligroso, al menos lo suficiente para que merezca la pena entender mejor estos mecanismos. Muchas de estas prácticas son bastante habituales en los juegos de móvil y de tablet, pero esto no es una queja de un señor mayor que cuando era pequeño jugaba de otra forma. Todas esas prácticas deshonestas también se dan en juegos de consola y PC, pero el mercado móvil es la jungla. Aunque también hay videojuegos buenísimos en los móviles, pero cuidado, porque hay muchísimos juegos problemáticos en estos dispositivos. Y pueden ser peligrosos para cualquiera, pero en niños y niñas que no sepan dónde se están metiendo me parecen especialmente delicados. Voy a agrupar el tipo de cosas peligrosas que nos podemos encontrar en 4 grupos, básicamente porque así viene clasificado en una de las webs que os voy a recomendar como herramienta. Lo primero serían patrones psicológicos. Estos me parecen los más leves, de hecho tienen que ser muy rebuscados para que me parezcan peligrosos, aunque sí puede ayudar a hacer más peligrosos a los demás. Después tendríamos los patrones sociales, que generan buscar cierta presión de grupo para que juegues más. Tenemos los patrones de tiempo, donde se mezclan los que buscan que dediques más tiempo al juego y los que usan tu tiempo para enriquecerse. Y por último los patrones monetarios, que son todos esos que buscan sacarte los cuartos de mala manera y que van por debajo de todos los demás, porque los demás tipos de patrones buscan que pases más tiempo en el juego solo para aumentar la probabilidad de que gastes más dinero. Con patrones psicológicos nos referimos a cosas como por ejemplo poner una colección de cosas a conseguir. Si en un nivel te dejas una moneda, lo mismo te da igual, pero si es algo que tiene contador, si sabes que había 7 gemas y has cogido 6, es más probable que haya gente que repita ese nivel para conseguir la que le falta. Sé que ahora parece poco, pero estas pequeñas cosas son la base para ir metiendo cosas más serias. Vamos a profundizar un poco más. Hay juegos que son gratis, lo que llamamos un free to play, y aunque no sea exclusivo de estos juegos gratuitos, muchos de estos juegos comienzan dándote recompensas constantes. En las primeras horas todo el tiempo estás desbloqueando nuevos aspectos, ítems, mejoras. Además así te van enseñando los sistemas, que son increíblemente complejos para lo chorra que es el juego. Esto es muy habitual. El juego puede ser de cualquier cosa, carreras, plantar un jardín o hacer pesas en un gimnasio, pero lo que tiene es un montón de sistemas complejos e interconectados por encima. Probablemente sean partidas cortas o partes cortas de una partida más larga, y al terminar esa pequeña partida obtendrás alguna recompensa en forma de puntos de experiencia, monedas, gemas, algo así. Y todo esto va dando cuerda a una serie de mecanismos bastante intrincados. Estos puntos subirán a alguna barrita que al llenarse nos dará otro tipo de puntos que llenarán otra barrita, o a lo mejor deja tiradas de una ruleta o acceder a un nuevo tipo de accesorio que nos permite avanzar más en el juego de la capa inferior. Y ese progreso en el juego que avanzaba tan rápido al principio, premios constantes, después se va ralentizando. Si antes conseguías desbloquear algo, un ítem, un nivel o decoración en 2 minutos, ahora necesitas 20 minutos, y en un par de meses necesitarás 2 días. Si el juego hubiera empezado pidiéndote 2 días de repetir una acción para conseguir el siguiente avance, lo hubieras desinstalado. Pero ahora llevas semanas o meses construyendo y desbloqueando cosas dentro del juego, personalizándolo, y si lo dejas ahora sería tirar a la basura todo eso que hayas conseguido. Y en ese momento sigues teniendo un montón de zanahorias por delante que te animan a seguir, cosas que se pueden seguir desbloqueando y además entrelazadas. Una vez desbloqueada esa zanahoria tendrás acceso a una nueva categoría de objetos, y con esos objetos podrás hacer un nuevo hechizo que te llevará a una nueva zona donde poder llegar a conseguir el animal de compañía que te ayuda en una misión que tienes pendiente. Es un bucle que nunca acaba, todo desbloquea más cosas, siempre hay más metas que conseguir por delante, el progreso es infinito. Porque además ahora existen lo que se llaman juegos como servicio, que son juegos que no se terminan, siempre hay más contenido, se van actualizando. Si te llegas por el nivel 4000, ellos ya están metiendo el nivel 6000, o puede que tenga temporadas, cada pocos meses irán cambiando los personajes, mapas, modos de juego y por supuesto las cosas que se pueden comprar. Nueva temporada, nuevo traje de Spider-Man para el muñeco de
tu juego. Y además, solo se podrá comprar de forma temporal. Si no juegas ahora lo suficiente para desbloquear ese personaje tan chulo, te puedes quedar sin él. Esto es otro palabra que se usa ahora bastante, FOMO, Fear of Missing Out, que es esa sensación de tener que hacer algo ya porque si no te lo pierdes. Es el mismo método que usan las tiendas online con esos carteles de solo quedan 3 unidades o la oferta termina en 2 horas y 37 minutos. Si pensamos en estas cosas, no parece descabellado pagar por acelerar estos procesos. En un lado de la balanza tenemos tener que hacer acciones monótonas durante 2 semanas y a lo mejor no conseguirlo a tiempo y perdernos el premio. En el otro lado, pagar unos pocos euros y empezar a desbloquear todo eso que tienes pendiente. Y el primer pago es la gran barrera psicológica. Una vez que has pagado una vez, pagar una segunda se piensa mucho menos, y una tercera, y una cuarta. Ahora ya tienen a alguien que se gasta dinero en el juego y lo hace en una etapa en que es probable que lo siga jugando bastante tiempo. Estos juegos gratuitos de los que hablábamos se sienten un poco como ese álbum de cromos que te regalan a la puerta del colegio. A ver si los niños lían a los padres a comprar cromos y más cromos. La satisfacción de completar colecciones funciona muy bien en niños y niñas. Esto se lleva aprovechando décadas. Las colecciones de cromo, muñecos, cualquier cosa que se pueda saber que hay una lista a completar. Pero es una trampita muy habitual. Si la colección son 50 muñecos, podrías comprar los 50 y ya está. Pero ¿y si no puedes elegir qué muñeco comprar? ¿Y si salen al azar? ¿Cuántos tendrías que comprar para tenerlos todos? Pues hay hasta un teorema para esto, el problema del coleccionista. Y dice que para 50 muñecos, la estadística espera que necesites comprar 225 para tener todos los muñecos, algo más del cuádruple. Y esto suponiendo que todos los muñecos tengan las mismas probabilidades de salir, pero si de alguno te ponen menos unidades, entonces el número se dispara y te puede tocar abrir miles para completar la colección. No estamos contando con poder intercambiar los repetidos. Esto funciona bastante bien si todos tienen la misma probabilidad de salir, pero si algunos son raros, entonces alcanzan un gran valor y es difícil que te los cambien por los que ya tienes. Y llevando todo esto de vuelta al videojuego, se usa lo de tener colecciones, se usa lo de que salgan al azar y en muchos casos no te dejan intercambiar los repetidos. Y además, el videojuego como servicio puede llevar esto de las colecciones al infinito. Cada pocos meses colecciones nuevas, ítems casi infinitos a coleccionar. Y no es ninguna exageración. Hace poco salió esta noticia en la que un jugador de un famoso juego de baloncesto se quejaba de haberse gastado casi 30.000 euros en los cromos del juego y que todavía no los tenía todos. Otro ejemplo, han sacado un videojuego de las cartas de Pokémon. Cartas tipo Magic, pero de Pokémon. Y se supone que se puede jugar con estas cartas, hacer combates, pero la mayoría de la gente está ignorando bastante la parte del combate, la parte de jugar. Y solo están abriendo sobres de cartas virtuales intentando completar sus colecciones. El éxito ha sido tan grande que han subido muchísimo las ventas de los sobres de verdad físicos. Mucha gente ha descubierto ese mundo de coleccionar cartas a través del videojuego y esto ha llevado a elevar mucho el precio de algunas cartas en el mercado de segunda mano porque ahora hay una gran demanda. Y en la parte de que estas colecciones sean casi infinitas, no está solo que puedan sacar más y más ítems a coleccionar, sino las variaciones. Tienes las cartas normales, pero ¿sabes que hay una posibilidad muy baja de que te salgan brillantes? Incluso es muy raro, es casi una leyenda, pero existen cartas con brillo arcoíris, así que con ese tipo de modificadores que muchas veces se acumulan, hacen que la probabilidad de completar una colección en las mejores condiciones sea casi nula, y que al recibir uno de esos ítems súper especiales sea tan raro que es casi como que te tocara la lotería. Una mención a un juego de azar. Ya volveremos a eso más adelante. Estamos hablando de cosas que mezclan mucho estadística y trucos psicológicos. Muchos juegos tienen más trabajo en Excel que en los gráficos o en la programación. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado que en el Candy Crush hay pantallas con mayor número de caramelos que otras. El juego consiste en juntar 3 caramelos del mismo tipo, pero cambia mucho si en una pantalla hay 4 tipos de caramelos o 6. Las probabilidades cambian exponencialmente dependiendo de este número de caramelos y del número de movimientos que te den para resolverlo. Y ellos tienen calculado cuántos intentos de media necesita una persona para pasarse un nivel sin comprar mejoras, al dedillo, y van intercalando niveles asequibles y poniendo algún muro, metiendo algún nivel muy difícil de vez en cuando para intentar obligar a comprar ítems en ese momento. Tienen calculado cuánto porcentaje de gente que compra habitualmente comprará ahí, y cuántos que no han comprado nunca podrán comprar por primera vez ahí, y también cuántos van a abandonar el juego en ese punto frustrados. Está todo estudiado al milímetro en estos juegos, y cuando digo difíciles, no es que se necesite más habilidad. Al depender de qué caramelos van apareciendo en el tablero, la parte de habilidad es bastante pequeña comparada con la propia probabilidad de que se dé esa partida de 1 entre 100 donde los planetas se alineen y puedas completarlo. ¿Vais viendo que estos son patrones bastante chungos para enganchar? No es exclusivo de los videojuegos, también se dan aplicaciones y redes sociales. De hecho, es habitual que tengan contratados psicólogos que desarrollen y perfeccionen este tipo de trampas. Me parece un poco controvertida la existencia de esta especie de psicólogos del mal.
Y mira que en el siglo XX se atrevían a decir que el videojuego aísla, y ahora uno de los mayores peligros es que lo mismo une demasiado. Muchos juegos se pueden jugar online, normalmente de forma competitiva, bien sea en individual o por equipos. Para poder jugar con amigos, al final los sistemas de videojuegos funcionan como redes sociales, tienes formas de tener contactos, comunicarte con ellos, etc. Esto tiene exactamente los mismos problemas que con las redes sociales. Pueden ser canales para acosar, para que adultos se pongan en contacto con menores y más cosas. Aunque no sea exclusivo de los videojuegos, hay que tener cuidado con este aspecto. Durante las partidas, la comunicación entre jugadores a veces es especialmente agresiva. Hay juegos cuyo ambiente en la partida es básicamente un lodazal de insultos y odio. Vamos, como el fútbol, pero encima con el anonimato de estar detrás de un seudónimo. Y además, muchos de estos espacios son bastante misóginos. No todo el online es así ni de lejos. Por ejemplo, Nintendo hasta ahora ha restringido muchísimo la forma de comunicarse entre jugadores y normalmente solo permite hablar online con amigos. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces los adolescentes pasan mucho tiempo metidos en un juego de moda, como Fortnite, pero es porque lo usan casi como un metaverso. Es el sitio donde reunirse con los amigos y hablar, y de vez en cuando cae alguna partida. Pero lo mismo no es ni la razón principal para conectarse, es el banco del parque donde se reúnen los colegas. Además, en los juegos más potentes se hacen eventos como conciertos en directos o tienen sitios en los que juntarse con los amigos y hablar. Ese concepto que trataban de vendernos del metaverso, eso lleva años dentro de los videojuegos. Y este componente social es una cosa bastante a tener en cuenta, sobre todo en la adolescencia, que quieren estar más tiempo con sus amigos que con la familia. Y lo aprovechan algunos juegos con patrones oscuros de tipo social, que pueden ser sencillos como poder mandar un montón de peticiones a alguien para que se una a tu partida, pero a veces escala a cosas como una especie de estafa piramidal en que te dan regalos por traer amigos al juego. Hay otras como meter objetos estéticos que den cierto estatus dentro del juego. Ser el único del grupo de amigos sin una armadura de pago se vive parecido al chaval que iba a clase con zapatillas del mercadillo mientras los demás las tenían de marca. Hay juegos donde se necesita un número de jugadores para poder participar. Si formas parte de un grupo y tú no puedes, el grupo no puede jugar. Así que añadimos otro componente de presión social a todos los anteriores. Y también la sensación de perdértelo. Si pueden jugar sin ti, pero es el día que vencen al boss y te quedas sin la recompensa, es chungo. Si ellos mejoran o avanzan más que tú y te quedas atrás, o al menos tienes esa sensación. Son varias pequeñas cosas que te hacen sentir en la obligación de jugar, aunque no puedas o no te apetezca. Y este componente social, la sensación de pertenencia a un grupo, puede ser de las mayores razones para que se usen mal los videojuegos y empiece algún problema de desatender otros aspectos de la vida. En cuanto a patrones que busquen atrapar o monetizar tu tiempo, hay bastante variedad. Por un lado tenemos los patrones en los que el juego intenta controlar cuándo juegas. Hay una cosa que me revienta y es que el juego te reclame. Esto se da mucho en los juegos de móvil, que te mandan notificaciones para llamar tu atención y que juegues. Te avisan cuando recuperas corazones o si llevas mucho tiempo sin jugar. Mucho tiempo según su criterio, que lo mismo son 2 días. Todo esto es muy habitual en aplicaciones generales e internet hoy en día, donde todo te quiere mandar notificaciones. Pero me parece peligroso que un juego te induzca a jugarlo en cualquier momento en lugar de que seas tú quien elige cuando tienes tiempo y ganas de jugar. Y digo que es habitual en móviles, pero jugué un juego de consola que me empezó a mandar mails para recordarme que jugase y me molestó bastante. Está claro que los juegos con compras dentro quieren que pases el mayor tiempo posible jugando, y sobre todo que cojas la costumbre de entrar frecuentemente, que forme parte de tu rutina entrar al juego. Al final esto sube la probabilidad de que gastes dinero, y que si gastas la cantidad sea mayor. Para que entres frecuentemente al juego usan algunas estrategias como dar recompensas cada día que entras, y esa recompensa va siendo mejor si son días consecutivos para que no falles ningún día. Pero hay otra de la que se habla menos y que me parece terrible: juegos que dentro usan tiempo del mundo real. Por ejemplo, un juego de granja donde plantas unas fresas y hay que recogerlas en 3 horas del mundo real, y se ponen malas si las recoges a otra hora. Así que si las plantas a las 9 de la mañana hay que recogerlas entre las 12 y la 1. Si vas más tarde ya no sirven. Esto supone que el juego impone cuándo tienes que conectarte a jugar. No puedes dejar de jugar y no volver a tocar ese juego hasta el sábado o cuando te apetezca, sino que es el juego el que constantemente te dice cuándo tienes que jugar con cuentas atrás del mundo real. Esta es la parte importante. Si la cuenta atrás solo ocurre cuando juego, yo puedo retrasarla 2 semanas, elegir cuándo juego y cuándo ocurre esa cuenta atrás. Si es en tiempo del mundo real, no puedo decidir. Es una inversión del control. Ya no decido cuándo juego, sino que el juego intenta decidirlo por mí. Chungo. Otros de estos patrones son restringir el número de partidas a jugar, no puedes jugar todo lo que quieras, siempre se acaba la energía o los corazones y tienes que esperar tiempo para volver a jugar.
Esto puede parecer antiintuitivo. Si te quieren enganchar, ¿por qué hacer que pares de jugar? Pues por un lado te mantiene atento al juego a ver cuándo puedes seguir jugando, y por otro lado se combina con patrones psicológicos que vimos antes. Si te queda poco para llegar a una meta, pero te toca parar de jugar, pero comprando energía extra podrías tenerlo ahora, hace más fácil dar ese paso de la primera compra dentro del juego. Y al final a esto nos lleva todo. Todas esas formas anteriores para atraer más gente a ese juego en particular y que pasen más tiempo dentro es para que acaben gastando más dinero de una forma u otra. Estos juegos tienen dos tipos de objetivos. Por un lado se puede buscar llegar a un gran público. Todo lo que vendas escala muy bien si tienes 100.000 clientes fijos. Y por otro lado puedes intentar buscar a unas pocas personas que se gasten mucho dinero. Y ambos objetivos son compatibles entre sí. En el argot de estas empresas se llama ballena un jugador muy enganchado al juego y que se deja mucha pasta. Y aquí hablamos de gastarse cientos o miles de euros al mes en un juego. Y para cazar a estas ballenas algunos juegos tienen patrones de compra bastante jodidos. Hubo un verano que trabajé en una sala de tragaperras y algunos de estos patrones me recuerdan bastante a lo que veía allí. Y el tipo de jugador que podíamos llamar ballena también. Lo mismo por eso es un tema en el que me fijo tanto. Uno de los patrones que se suele usar para que no se controle bien el gasto en un juego es meter alguna moneda ficticia. En lugar de comprar más corazones u objetos del juego con euros o dólares, se compran con monedas de oro, cristales mágicos o tickets especiales. O todas a la vez. Muchos de estos juegos tienen 3 o 4 tipos de moneda virtual. Cada tipo de moneda se puede usar para un sistema distinto del juego y suelen estar interrelacionadas. A veces puedes comprar unas monedas con otras, o que una ruleta que se activa con tickets especiales tenga como premio monedas de oro, cosas así. Y esto es claramente para que en el momento de tomar la decisión de gastar las monedas virtuales no tengamos en mente el dinero real que significa ese gasto. El truco tampoco es nuevo, es lo mismo que hacen muchos parques de atracciones, pero en el videojuego se lleva a un nivel de complejidad que hace muy difícil comprender lo que está pasando desde fuera si no conoces bien el juego. Este tipo de moneda virtual que oculta el precio real de un producto o servicio digital está un poco en el punto de mira de la Unión Europea. Aunque los titulares han sido exagerados, no se ha prohibido y no está aprobada la nueva legislación. Veremos hasta dónde llega al final. Todo esto va acompañado de los patrones que hemos visto antes, pero es importante recordar los juegos como servicio, infinitos, donde siempre hay algo que comprar y con una cuenta atrás o te lo pierdes. Incluso en algunos te dejan directamente pagar para tener mejor equipo y aumentar tu probabilidad de ganar contra otros jugadores. Todo esto se ve feo, pero se pone mucho peor cuando lo combinamos con la guinda del pastel. Convertir el videojuego en una tragaperras, en un juego de azar. Hay juegos que no te dejan comprar directamente ese traje de Goku o el coche que te hace falta para superar una prueba, sino que esas cosas se ganan como premio de la ruleta de un casino. Hay unas cuantas formas de poner premios al azar. Por ejemplo, gachapones, que es la forma japonesa, a la imagen y semejanza de esas máquinas en las que comprar bolas con objetos al azar. Cajas de botines, el mismo concepto, pero cambiando la imagen de una bola a una caja, y a ver qué hay dentro. Sobres de cromos. Al final el concepto es muy parecido. Tienes cosas, normalmente personajes, en un sobre de cromos virtuales. Y tirada de ruleta, que es la más habitual, pero puede haber otros formatos. Es un poco como la tómbola, girar la ruleta y a ver qué premio sale. Podéis ver que son diferentes representaciones de lo mismo, premios por azar. Y por supuesto han pensado en variantes más retorcidas de estos mecanismos, como por ejemplo, ¿te quedas con lo que te ha salido o prefieres la caja? La caja. ¿Prefieres descartar ese premio y volver a tirar por un módico precio? Compra 1000 tiradas juntas y subirá la probabilidad de sacar premios raros. Incluso pueden llevar al extremo el concepto de doble o nada con minijuegos de tablero de azar completos en los cuales vas arriesgando lo ya ganado para poder seguir avanzando a casillas con mejores premios. Me está sorprendiendo la creatividad que estoy encontrando mientras investigo estos juegos con azar. Pero al final, ¿es esto comparable a los juegos de azar para adultos, a los casinos de verdad? Pues con cierta distancia realmente sí. Hace falta que se haga un poco más de investigación para probarlo, sobre todo en cuanto a la envergadura. ¿Cuánto se puede parecer este tipo de juego de azar a la ludopatía clásica? Pero lo que he encontrado hasta ahora parece que para que sea comparable se necesitan dos circunstancias clave. Una, que el jugador vea el premio como algo importante. En los juegos de azar tradicionales los premios son grandes cantidades de dinero, y lo mismo nos puede costar entender que para alguien un cuchillo de diamantes virtual o el traje de Spider-Man arcoiris sea igual de emocionante que ganar 1 millón de euros. Pero pasa, y hay gente que se lleva la misma emoción o muy parecida. Y segundo, que la probabilidad de ganar ese gran premio especial sea ridículamente baja, porcentajes por debajo del 1% para que toque el premio espectacular, a veces muy por debajo. No es extraño que el comprar tiradas de estas ruletas se pueda hacer con dinero real, de forma directa o indirecta a través de monedas virtuales. A ver, que también puede haber peligro en juegos que no permitan comprar esas tiradas con dinero real, pero cuando sí se puede hacer es otra razón más de preocupación, porque podría ser un juego más agresivo en sus políticas y patrones oscuros.
También existen videojuegos con algún tipo de ruleta al azar en que los premios se pueden vender, y hay objetos tan raros de conseguir que pueden valer miles de euros. Por ejemplo, un aspecto de un arma de Counter-Strike se llegó a vender por $1 millón. Pero tampoco es necesario que tengan un valor monetario real. Muchos de estos ítems, incluso aunque solo sean decorativos, suponen un cierto estatus dentro del juego y con los amigos. Tener una skin, un traje de rareza legendaria en Fortnite puede ser lo más en un instituto, por lo que obtener ese premio legendario en una ruleta es muy similar a que te haya tocado la lotería. Y tienen una probabilidad muy baja de aparecer, pero además hay modificadores. A lo mejor que aparezca el cuchillo especial tiene un 0,2% de probabilidades, pero además puede tener varias pegatinas, como de desgastado se ve, si es edición especial brillante, etc. Y la combinación de que te salga el especial con los mejores modificadores puede tener una probabilidad ridículamente baja, literalmente 1 entre 1 millón. Pero es importante no dejarnos engañar por la apariencia. Lo preocupante de un juego es que tenga estas mecánicas, aunque estén ocultas bajo el inocente aspecto de un sorteo de trajes de superhéroes. Puede haber otros juegos que representen casinos completos, pero no tengan los premios ni porcentajes del juego de azar real. Por ejemplo, hay juegos infantiles que tienen unas máquinas de gachapón. Metes dinero del juego, las monedas que encuentras por los niveles y te salen figuritas al azar. Pero no hay una figurita mucho más importante que otra, y los porcentajes no son una locura. De hecho, están hasta trucados a favor del jugador, para que si quedan pocas figuras, en unas pocas tiradas vayan saliendo las que le faltan. Entonces, en resumen, es peligroso algo que funcione como un casino, no algo que parezca un casino. Y ya que estamos en la sección de dinero, voy a explicar otro par de cosas para que cuando os vengan pidiendo dinero para algo de un juego entendáis lo que es. Los videojuegos se siguen vendiendo en tiendas, pero cada vez menos, y hay muchos juegos que ya solo se pueden comprar en digital, en tiendas online de las propias consolas o PC. Hay que controlar el acceso al método de pago que metamos en estas tiendas. También se puede comprar crédito para estas tiendas virtuales en tiendas reales y así no meter un método de pago. Y no solo se venden juegos, también hay cosas para ampliarlos. Se llama todo DLC, pero son unas siglas donde entran muchísimas cosas, contenidos muy diferentes de pago o gratuitos. Pueden ser expansiones, una nueva historia, más circuitos de carreras o nuevos personajes en un juego de lucha. Pero también pueden ser cosas menores como aspectos, decoraciones, objetos extras. A estas cosas menores se les suele llamar microtransacciones. Hay que ver bien qué contienen esos DLCs y si merecen la pena. Hay juegos que tienen DLCs por valor de miles de euros, que es imposible comprarlo todo sin arruinarse. Y también hay juegos que venden moneda virtual para que después se vaya gastando en pequeñas cosas del juego. Otra cosa que existe ahora son los servicios de suscripción. Por un lado, para poder jugar online con otras personas hay que pagar una cuota, al menos en consolas. Y también existen servicios parecidos a Netflix, donde pagas un cierto precio al mes y tienes acceso a un catálogo de juegos para descargar. No he entrado a valorar mucho cada opción, hay unas bastante mejores que otras, pero solo quería que no sonase todo a chino. Y ahora vamos a ver un par de peligros más que yo creo que no encajan del todo en estas 4 categorías, o al menos no encajan con mi enfoque. Muchos de estos juegos, al ser gratuitos, intentan sacar dinero poniendo anuncios. En principio no debería ser un problema, la tele tiene anuncios, YouTube tiene anuncios, hasta en el cine tienes anuncios. Pero los anuncios en los videojuegos tienen varios problemas. Son exagerados, a veces se pasan, partidas de 1 minuto y te ponen 30 segundos de anuncios que no se pueden saltar. Pueden tener temática inapropiada, muchas aplicaciones no cuidan el tipo de anuncio que sale. Puedes estar jugando un juego de puzzles de un dibujo animado y que los anuncios sean de un juego de matar zombies bastante explícito. Pueden ser difíciles de cerrar, a veces esconden la X para cerrar, la ponen muy pequeñita, la mueven de sitio, hay 3 pantallas seguidas con cuenta atrás y el botón de cerrar en diferentes sitios en cada uno. Esto es para que dé sin querer al anuncio. No es raro que se puedan instalar cosas sin querer y eso es peligroso. Y pueden ser hasta estafas. Muchas veces los anuncios son de otros juegos y aplicaciones y no son lo mismo que se instala, los anuncios son falsos, no se corresponden con lo que anuncian. Yo creo que esto sí es un problema exclusivo de móviles y tablets. Algunos juegos gratuitos ofrecen la opción equivalente a comprar el juego para no tener anuncios. Esto es sobre todo para los que juegan en ordenador, porque en consolas es más complicado, pero existen modificaciones de los juegos, los mods. Normalmente estas modificaciones de los juegos están hechas por otros fans, hacen que se cambien personajes, aspectos o incluyen contenido nuevo. Estos cambios se suelen instalar desde páginas no oficiales, que ya es un peligro en sí mismo. Y por supuesto no tienen control de contenido, así que puede que un juego inocente de repente se convierta en Freddy Krueger intentando matar gatos en el juego de calamar. Esto ni existía cuando empecé a hacer el vídeo, pero Fortnite metió un personaje de Darth Vader que tiene una IA generativa detrás. Puedes hablar con él por voz y te responde por voz como si fuera ChatGPT. No sé ni por dónde puede explotar esto, pero adolescentes hablando con IAs como si fueran sus amigos, pidiéndoles consejos o contándoles cualquier cosa que les pase por la cabeza, y que esa IA les dé la razón como a los tontos, es algo que me parece estremecedor. How do I tell my duo I want to break up? It's really just not working out with them. Your duo is proving inefficient, Dante? Yep.
If they hinder your progress, eliminate the weakness. Or are you seeking advice on galactic dating protocols? Speak plainly. Es la primera vez que me entero que esté funcionando en un juego comercial grande, pero me imagino que vendrán más dentro de poco. Esto solo pasa en Estados Unidos, pero lo comento por si acaso. Allí han tenido 20 años de lanzamientos de videojuegos oficiales del ejército, y los han usado para alistar a chavales. Te llevan su tanque a las ferias de videojuegos para ver si pillan cacho. Entonces bueno, cuidado con que no se estén intentando alistar al chiquillo a través de un juego bélico si vivís con los yankees. Teniendo delante todos estos peligros reales y otros inventados que vemos todos los días, no me extraña que la solución para muchos sea prohibir, retrasar el acceso o tratar de encontrar los juegos 100% buenos con sello de aprobación pediátrica. De esta forma se prohíbe y se retrasa también el acceso a todo lo bueno que tienen los videojuegos, pero además todas estas medidas me parecen entre poco eficaces y hasta contraproducentes contra los peligros. Pongamos que no dejamos jugar nada hasta los 16 o 18 años. ¿Y luego qué? ¿Ya van a jugar lo que quieran, que elijan ellos? ¿O les vamos dejando jugar solo 1 hora a la semana pero a cualquier cosa de la tablet? Voy a hacer un paralelismo con el agua. A muchos niños y niñas les encanta nadar, las piscinas, la playa, y todos los años se hagan en piscinas, ríos o playas entre 70 y 150 menores. Si tomáramos las mismas medidas, les tendríamos hasta los 16, 18 o 25 años sin tocar el agua y luego que vayan donde quieran sin saber nadar. ¿Les dejaríamos 1 hora de playa con bandera roja porque nos han puesto la cabeza como un bombo? Como va bien en la piscina infantil, que se tire en la otra que será parecida. No funciona. Necesitas saber que la piscina grande tiene 4 metros de profundidad y que se va a ahogar. Necesitas saber qué significa una bandera roja en una playa y necesitas saber que en ese río hay pozas. Pues con los videojuegos pasa igual. Necesitas conocer el medio, saber dónde están los peligros. También podríamos pedir a alguien que nos diga algún juego bueno, reducirlo a juegos buenos y juegos malos, pero no es tan fácil. Muchos de los problemas de los que hemos hablado tienen zonas grises, y cada año salen demasiados juegos al mercado. Nadie puede conocer todos de memoria. ¿Cómo los vas a distinguir? Y en cualquier caso, no vas a poder elegir siempre que juegan, porque todas sus amigas juegan a un juego que no es de los mejores, pero es a lo que quiere jugar. No quiere jugar videojuegos en general, quiere jugar ese juego. Que tampoco significa que vayan a jugar cualquier cosa que quieran. Habrá juegos que sean un no, y habrá otros que puedan jugar pero con ciertas condiciones, solo ciertos modos o sin tocar algunas partes o solo con amigos. En esta sección voy a intentar dar herramientas para que puedas saber si un juego tiene elementos problemáticos y los identifiques, pero desde luego la herramienta más importante es acompañar. Sí, acompañar es la herramienta más importante. Los peques van a buscar que juegues con ellos, tienes la oportunidad de disfrutar y compartir esos momentos, pero además te permite comprobar qué tal lleva el aprendizaje del manejo del videojuego, si se va apañando o es pronto para ese tipo de juego. Te permite ver cómo es el juego y qué partes le gustan, comprobar en persona si el juego tiene alguna mecánica oscura por ahí. Y según van creciendo hay que seguir ahí. Sobre todo en ciertas edades es importante saber con quién habla online, que no haya adultos haciéndose pasar por niños, que el ambiente no sea tóxico y que no le estén intentando vender criptomonedas o discursos extremistas mientras juega. Por estas cosas he visto recomendar que el juego online se dé en el salón de casa y sin auriculares. Es otra razón por la que es importante acompañar y no solo elegir buenos juegos. Se pueden formar buenos grupos de juego en videojuegos conocidos por su toxicidad, y se puede colar a alguien dañino hasta en el mejor de los juegos. Y también es una oportunidad para explicar los peligros que has ido aprendiendo. Tienes varios años por delante para que entienda por qué una caja de botín puede ser problemática, o esa comunidad donde se grita barbaridades a los nuevos no es buena, o vivir pendiente de una cuenta atrás de un juego es una mierda. Y todo esto que vaya aprendiendo hará que se enfrente mejor a los peligros con 15, 20 o 30 años. En general creo que esto es aplicable a casi cualquier cosa tecnológica, redes sociales, inteligencia artificial o apuestas deportivas. Pero se sale del ámbito de este vídeo, volvamos a videojuegos. Los juegos están clasificados por edades. En Europa es el PEGI, pero en casi todos los territorios hay entidades que clasifican los juegos y tienen un numerito en la portada. Es un buen sitio por el que empezar, aunque no es suficiente. Si un juego es especialmente violento, de miedo o tiene temáticas adultas, tendrá un número alto, algo entre 16 y 18 años. Además, en la parte trasera se suele acompañar de algunos iconos que intentan explicar un poco la razón de esta clasificación. Y el PEGI tiene una web donde explica con un pequeño texto por qué ponen esa edad, que es bastante interesante. Aunque cuidado, si es un juego que quieres jugar porque a veces puede contener spoilers. Estas entidades de clasificación a veces hacen cosas raras. Por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de este juego llamado Balatro, que ha pasado en unos meses de ser +3 a +18 y finalmente +12.
Es un caso complicado de explicar y no voy a entrar en el fondo, simplemente que veáis que algunos criterios no parecen muy sólidos, y sobre todo a mí me parece que tener juego de azar incluido dentro del videojuego penaliza muy poco. Lo que hemos hablado de tener sobres o cajas de botín con probabilidades ridículas y que se pueden comprar con dinero real, parece no penalizar. Hay juegos muy famosos que hacen uso de estas mecánicas y que tienen clasificación +3. Aún así, hay que estar agradecido a tener esta clasificación por edades. Los libros, cómics o las canciones de Spotify no tienen un +14 en la portada. Y bueno, estas clasificaciones son informativas, no obligatorias, es para que sepas la recomendación y ya decidas según lo que tengas en casa. Seguro que haces lo mismo con las películas. Pondrías una película de un poco más de edad si crees que tu hija lo llevará bien, pero no pondrías una película que es para toda la familia pero sale un payaso, porque sabes que a tu hijo le dan miedo los payasos. La decisión final es tuya, pero cuanta más información tengas mejor. Otra buena primera aproximación a un juego es buscar gente jugando en YouTube o Twitch, ver cómo juegan unas pocas personas un ratito y te haces una idea de cómo es el juego. Pero a veces esto puede engañar un poco, hay juegos inmensos que se pueden jugar de muchas formas, por ejemplo, GTA V. Hay muchos vídeos de YouTube que son circuitos en el cielo y probar distintos coches en esos circuitos, muchas veces con personajes de sagas famosas de superhéroes o dibujos conduciendo esos coches. Puede parecer un juego muy inocente, aunque el PEGI +18 debería dar una pista. Sí, es un juego muy abierto donde puedes conducir coches por una ciudad, pero es un juego muy turbio, muy para adultos. Por ejemplo, en la historia principal hay una misión en la que tienes que torturar a una persona para conseguir que confiese, siendo jugables segmentos como arrancar dientes o electrocutar. Otra cosa que yo me fijaría es a qué dedican la mayor parte del tiempo esos vídeos. Por ejemplo, si busco un juego de fútbol pero veo que se pasan más tiempo abriendo sobres de jugadores que jugando los partidos, ya huele raro. Aprovecho para decir que igual que los vídeos pueden engañar sobre el juego puede engañar sobre los vídeos. Puede que les dejes viendo vídeos en YouTube sobre un videojuego inocente y la recomendación de YouTube para el siguiente vídeo sea del mismo juego, pero hecho por alguien que ha metido mods al juego para meter personajes de terror o que en los comentarios diga auténticas barbaridades. Hay que supervisar bien siempre porque YouTube entiende de qué juego va el vídeo, pero no distingue bien el tipo de contenido. Hay una web llamada Dark Pattern Games, donde intentan clasificar los juegos con patrones oscuros. Por ahora han empezado con juegos de móvil, Android y Apple. Cada juego tiene una puntuación entre 5 y -5, donde más negativo es más peligroso. Para cada juego tiene clasificación de 32 patrones oscuros dividido en las 4 categorías que comenté antes: tiempo, dinero, social y psicológico. Aunque no estoy del todo de acuerdo con todas las características ni que todas valgan lo mismo. Por ejemplo, en la parte de tiempo incluyen que no se pueda pausar el juego. Pero claro, si un juego online tiene 100 jugadores a la vez, si cualquiera pudiera pausar el juego no se jugaría nunca. Que esto esté al mismo nivel que otras de la lista no me parece muy allá. Me da la impresión de que algunas secciones están votadas un poco a la ligera. Por ejemplo, la manipulación estética, que sobre el papel no está mal, pero me da la impresión de que al final se vota de forma negativa a casi cualquier juego que ponga cartelitos felicitando, y no es para tanto. En general creo que una nota negativa en esta página es como para levantar una ceja e investigar más, pero que tenga una buena nota tampoco es que estemos a salvo del todo. Al final cada característica la votan los usuarios de la web, y esto también hay que tenerlo en cuenta, no solo porque no entiendan bien los grises de cada categoría, sino porque en la mayoría de juegos hay como mucho 100 o 200 votos, y es bastante fácil que los fans acérrimos de un juego voten en más a un juego para subirle la nota. Al final del vídeo os comento un juego que me parece lo peor y en esta web tiene una nota positiva. Y tampoco hay un equivalente a esta web pero con juegos de consola u ordenador. Hace unos años estaba esta web, que especificaba para cada juego iconos como por ejemplo si el gasto en el juego puede ser infinito, si se pueden comprar mejoras que ayuden a ganar o acelerar el proceso. Lamentablemente hace como 2 años que no está accesible y parece que el trabajo en la web se perdió. Esta herramienta ha entrado por los pelos. En la última búsqueda que he hecho antes de cerrar el vídeo encontré la Family Gaming Database. Es una base de datos que ahora mismo tiene más de 3000 juegos y para cada uno hay una tabla de resumen muy chula. Aquí está la clasificación por edades oficial y también acompañan con sus propias palabras clave de clasificación. El segundo cuadrado es sobre las habilidades que se necesitan para poder jugarlo. En medio tenemos el dinero, lo que cuesta normalmente, plataformas y si se pueden comprar más cosas en el juego. El cuarto cuadrado es sobre las características multijugador, online y local. Y el último cuadrado es sobre accesibilidad, si se puede ajustar dificultad, personalizar control, tamaño de los textos, etc. Más abajo viene todo esto explicado con textos, pero la tabla resumen de arriba me ha parecido una forma genial de entender mejor el juego de un vistazo. Lo malo es que la web está solo en inglés.
How Long to Beat es una web donde la gente dice cuánto tarda en pasarse un juego. Tiene el sesgo de que quienes apuntan los tiempos son personas interesadas en el tiempo en que se pasan el juego, por lo que probablemente jueguen más deprisa que la media, pero al menos es una referencia. Tienen 3 tiempos: pasarse la historia principal del juego, historia principal y algunas secundarias, o intentar hacer todo lo que ofrece el juego. Nos puede servir para hacernos una idea de cómo de largo es un juego, para cuánto tiempo vas a tener con ese regalo de cumpleaños, aunque los niños tardarán bastante más que el tiempo ahí marcado, y también pueden querer rejugarlo o que el juego sea por partida si no tenga sentido el concepto de pasárselo. Lo normal es que los juegos duren unas decenas de horas. Si vemos algún juego que dure cientos o miles de horas, probablemente deberíamos investigar más a ver por qué esos tiempos tan largos. Aunque aconsejo estar presente siempre que se pueda, tenemos la vida que tenemos y a veces hay que aprovechar un rato que están jugando para hacer la cena. Por eso está muy bien que nos podamos ayudar de herramientas para minimizar los riesgos. La mayoría de dispositivos tienen configuración parental, aunque no siempre es fácil de configurar, pero se puede restringir el tiempo de uso, el horario, pedir permiso para instalar cosas nuevas, etc. Podéis buscar algún tutorial actualizado para la tablet, consola o lo que sea que vayan a usar. Incluso muchos juegos tienen sus propias herramientas de control parental dentro del juego, sobre todo si te tienes que crear una cuenta para jugar. Cada una es un mundo, buscad información de la que os interese, pero recomiendo que no se puedan instalar cosas solos, que no tengan acceso a métodos de pago y que tengan que pedir permiso al adulto para agregar amigos y solo puedan hablar con amigos aceptados previamente. A veces no es tan fácil porque algunas de estas herramientas parece que las ha hecho un loco y puede que estas opciones no estén directamente. O la configuración sea de risa con aplicaciones en el móvil, QRs para loguearse y restricciones de edad que te dejan ir hasta los 254 años. Pero bueno, algunas de las opciones nos pueden ahorrar tiempo y desde luego, si se activan hay que tomárselo en serio. No sirven de nada las herramientas y a los 2 días les das el pin para que acepten ellos mismos a sus amigos o si se lo aprenden cuando lo metes varias veces, que están avispadísimos aprendiendo patrones y pines. Si la plataforma o juego que usas no tiene estas herramientas o son una chapuza, no tengas miedo de hacerlo a mano. Siempre es mejor preguntar a alguien de chat quién es y asegurarnos de que es alguien que tu hija conoce, que es de su cole, que lamentarnos después porque estuviera hablando con un adulto. Como os podéis imaginar, me he tirado meses buscando información y herramientas, y no he encontrado nada en español. Incluso el PEGI, si lo pones en español, es traducción automática. He visto muchas más webs, no os voy a aburrir con cada una. Las sabía que tenían buena pinta, pero después de 2 o 3 usos te piden pagar. Y también he encontrado muchas webs para ayudar a padres y madres en temas de videojuegos y tecnología que me parecen poco útiles. Solo tienen textos muy generales, se dedican a definir los géneros de videojuegos o a contar las consolas que hay, decálogos que no dicen nada. Incluso he encontrado un entramado de chorrocientas webs, canales de YouTube y demás que tienen detrás a un solo señor que parece que gracias a esto vive de dar conferencias. El contenido igual de malo. Y además están terriblemente desfasadas, con PDFs hechos en 2018 que se refieren a estadísticas de 2009, incluso hay una que ha debido caducar y los enlaces ahora mandan a publicidad de casinos online. Es una pena, creo que es un tema que merecería más herramientas y mejores, pero esto es lo que hay. No sabía si llamar a esta sección Conoce el juego o Empatía. Mezcla un poco ambas cosas, información de cada videojuego con la que puedes evitar broncas y tener una mejor comunicación. Puede parecer similar a lo de acompañar, pero allí era más para ver peligros y explicarlos. Aquí es para tener una mejor relación. Vamos a por ejemplos. Si en casa te empiezan a hablar en un idioma que no comprendes, pues pregunta cada cosa que te cuenten. ¿Este juego tiene PvP, PvE, PvP? ¿Y eso qué es? Pues pregúntaselo, te enteras y sienten que comparten sus cosas contigo. Entérate cuánto dura un nivel o una partida en el juego que está jugando. Saber eso ayuda mucho para avisar con tiempo de que hay que ir apagando que ya viene la cena. Porque si suele jugar un Mario que son niveles de 5 minutos, pero ese día cambia a un Yoshi que los niveles duran 30 minutos y no lo sabes, pues le dices que le da tiempo a otro nivel y la has liado por no saber que en ese juego es media hora. Esto parte de la base de que tienes que saber a qué está jugando. Hay una cosa que frustra muchísimo y es que hayas conseguido algo que te ha costado mucho esfuerzo en el videojuego y perderlo y tener que volver a hacerlo. Esto puede pasar si no os habéis entendido y tiene que dejarlo corriendo y se acaba apagando la máquina. Casi todos los sistemas actuales tienen opción para suspender y seguir jugando más tarde en el mismo punto, salvo si es online, claro, que no van a estar los demás esperando. Por eso viene bien conocer un poco cómo es el juego o que te explique. Hay juegos que, por ejemplo, tienen un segmento final muy largo, entre el monstruo final, el final del juego y los créditos lo mismo puede ser más de 1 hora sin poder grabar. Cortar eso es horroroso.
Creo que nadie cortaría la final del campeonato de fútbol porque se ha alargado con las prórrogas y mandaría a la cama sin ver los penaltis, aunque se haya hecho tarde. Ahí entiendes la frustración de irse a la cama sin saber el resultado. Pues le puede pasar lo mismo con el final de un juego. Y si lo entiendes, puedes ofrecer soluciones alternativas de forma excepcional. Por ejemplo, suspender la consola para cenar y dejar jugar lo que falta después de cenar, aunque la norma sea que después de cenar no se juega. O comprometerse a que nadie va a tocar la consola hasta el día siguiente cuando ya pueda seguir jugando. También hay que tener cuidado si están hablando por voz con los colegas, que se oye todo y da bastante vergüenza que te echen una bronca delante de tus amigos. Otro tema es que aconsejaría tratar el videojuego con naturalidad, es una afición más. Bueno, para el vídeo, para la música. Estoy hablando de naturalidad y todos los clics que encuentro de gente jugando aporrean los botones de una forma rítmica que no tiene ningún sentido. A lo mejor si no sueles jugar no te das cuenta, yo ya lo noto en películas y en series, pero es que ahora llevo horas viendo clips de gente aporreando botones. No puedo, más es que me lleva a los demonios. Bueno, vamos a seguir. Suponed que esta gente de los vídeos representa naturalidad. Lo de la naturalidad lo digo porque hay gente que acepta el videojuego con la nariz tapada y como no están nada convencidos le pone toda clase de pegas. Bueno, solo se puede un día a la semana y solo una hora, y si te portas bien durante toda la semana. Esto puede ser contraproducente, que algo que le guste sea tan restringido y especial acaba causando ansiedad. Notarás que se pone nerviosa según va llegando ese día especial o pensando en ello todo el rato, y pensarás que los videojuegos le tienen el cerebro comido, y no, es más por la restricción. Pasa muy parecido si se castiga siempre sin videojuegos. Acaba generando esa ansiedad porque es lo que siempre te quitan. Si usáis castigos es mejor que una vez sea sin videojuegos, otra vez sin una película, otra sin patines, normalidad. Y tener este mínimo conocimiento sobre cómo funciona lo que está jugando no solo sirve para poder actuar de una forma más positiva, también para que no te tomen el pelo. No todos los días es la excepción, el enemigo final, la mayor parte de juegos sí se pueden pausar, hay cosas del juego que no corren tanta prisa y se puede guardar perfectamente y seguir mañana. Y siguiendo este formato de pequeños consejos prácticos, la cuenta de crianza digital que os recomendaba al principio ha hecho un reel de este tipo para evitar conflictos cuando hay que dejar de jugar. Os lo enlazo y pasamos a otro tema. No he querido basar el vídeo sobre juegos en concreto, quería hacerlo lo más general posible. Pero sí hay algo que merece su propio capítulo. Roblox. Genera unos 4.000 millones de dólares al año y es una de las opciones más populares entre los niños. Este verano ha roto su propio récord con 47 millones de jugadores jugando Roblox a la vez. Y mi resumen es: Roblox es el demonio, cuidado con Roblox. Roblox ni siquiera es un videojuego, es un contenedor de videojuegos. Lo abres y hay una lista de juegos para elegir que se abren directamente, como YouTube. Estos juegos están hechos con las propias herramientas de Roblox y tienen un diseño y estética en común. Suelen ser feos con avaricia y tienen muy poco valor jugable, no son buenos juegos y tienen más violaciones de copyright que el bazar de debajo de tu casa. Nunca he visto recomendar un juego que hubiera dentro de Roblox, pero no estamos aquí para analizar la calidad, sino los peligros. Estos juegos no los crea Roblox, sino personas y empresas independientes que tienen que rellenar la edad del juego y Roblox tiene herramientas para reportar si los usuarios notan cosas raras. Pero no llevan un proceso de clasificación por edades serios como el PEGI, es fácil que se le cuelen cosas. Roblox no permite cobrar por acceder a los juegos, los que hacen los juegos solo pueden ganar dinero metiendo microtransacciones. Roblox sí permite comprar su moneda, los Robux, y que esta moneda se gaste en los juegos. Así que los juegos añaden sus propias microtransacciones en forma de tiendas de trajes, ruletas, máquinas tragaperras, cualquier cosa donde se puedan gastar Robux. La mayor parte de estos juegos tienen una jugabilidad muy sencilla, repetitiva, con cualquier temática. Escalar lo más alto posible una torre, hacer pesas en un gimnasio para ponerse fuerte, superar obstáculos con una bici o una historia de miedo en el bosque. Y en cuanto te despistes tendrá un montón de sistemas para escalar más rápido, objetos, monedas, un dragoncito que te ayuda a hacer pesas o un teletransporte para la bici. Y por supuesto todo esto se compra con Robux. En algunos juegos te asaltan con mensajes de ¡compra, compra!, nada más entrar. Y con bucle infinito de gasto y en muchos casos premios al azar. Además, Roblox permite chat con desconocidos y es famoso e investigado en varios países por ser un nido de pederastas. Tiene herramientas parentales pero no funcionan bien, son enrevesadas y no puedes limitar el canjeo de tarjetas o el gasto de Robux, solo la compra directa de Robux. He probado a crear una cuenta nueva poniendo la fecha de nacimiento para un niño de 7 años y por defecto me ha dejado entrar en juegos de miedo y he tenido mensajes de desconocidos a los pocos segundos. Además puedes poner la webcam para animar el personaje, te prometen que no se quedan con las imágenes pero no me fío nada de ellos. Y no es para menos, esta gente llama experiencias a los juegos para no entrar legalmente por los mismos canales y restricciones que los videojuegos. Además, cuando los menores tienen 13 años pasan a un tipo de cuenta superior en que pueden ajustarse sin autorización de los padres parte de las restricciones. Tampoco sé exactamente cuáles porque la información es lo más ambigua que han conseguido poner. En cualquier caso, esto se pasa por el arco de Trajano la legislación de muchos países.
En Turquía, además de por todo lo que hayamos visto, lo prohibieron por explotación infantil. Y esto me llamó la atención y lo investigué. Con todo esto de poder comprar cosas y las tragaperras que tienen dentro, los niños te piden Robux por su cumpleaños y se los gastan enseguida, así que intentan conseguir más. En ese momento piensan en hacer su propio juego o les contacta algún grupo que los está haciendo. Así pueden conseguir dinero dentro del juego, creando algo y esperando que otros niños paguen en su juego. En cualquier plataforma de videojuegos como los móviles, consolas o Steam, la propia plataforma se queda un 30% después de impuestos. En Roblox es una locura, hay varias formas diferentes para ganar dinero, cada una peor que la anterior. Vamos a poner el ejemplo de que esta niña ha hecho un juego y vende un traje de Spider-Man para su juego. En este caso, Roblox se quedaría la mayor parte, un 72% o más. Entonces, si el niño A gasta 800 Robux, que le han valido 10 euros, en el traje de Spider-Man que hizo la niña B, a la niña le llegarían 224 Robux. Pero falta la puntilla. Tienes cambios distintos, muy distintos, para cambiar dinero real a Robux y Robux a dinero real. En este caso, esos 224 Robux darían 78 céntimos de euros si la niña quisiera sacarlo del juego. Eso ya sería más de 90% de bocado que le mete Roblox a las ventas. Entonces sí, explotación infantil me parece el término adecuado. Pero además, es tan poco rentable y complicado sacar el dinero de Roblox que la mayoría de niños lo vuelven a gastar dentro, haciendo que Roblox se lleve el 100% del dinero que circula dentro, aprovechándose del trabajo de esos niños al máximo. Cuando hablé de la web de Dark Patterns os conté que había un juego, en este caso una plataforma, con buena nota y que yo no estaba de acuerdo. Es Roblox, porque sus fans han estado negando todos los problemas en masa bajo el mantra de eso se elige por juego, dando la responsabilidad a cada juego y no a la plataforma. Pero cuando la plataforma está hecha para beneficiarse de esos juegos con abusos, pues es normal que apuntemos a la plataforma. Y hay hasta contenido educativo, hay gente intentando aprovecharlo como herramienta, ya que lo conocen los menores, pues entrar por ahí, pero me parece un tremendo error. Seguro que esas experiencias tienen mucho valor educativo, pero imaginad que pillas una serie educativa súper buena, como La vida es así, y la cuelgas en una web porno. La serie sigue siendo buena, pero en cuanto cliquen por algún lado, la has liado. Pues así veo Roblox. Es la única plataforma que yo animaría a no dejar usar. Si no queda más remedio o hay algo súper interesante dentro, pues puedes hacerlo con la máxima precaución posible. Por ejemplo, he visto que tienen algunos simuladores del metro de Madrid, que en lo poco que he probado funcionan mal, pero como a mi hijo le encanta el metro, a lo mejor se lo pongo algún día. Pero solo ese juego y conmigo delante, y luego desinstalo Roblox del ordenador. Porque para mí que jueguen Roblox solos es un no clarísimo. Y llegados a esta altura podéis pensar si los videojuegos tienen todos estos problemas, si no es mejor que no se jueguen y ya está. ¿Por qué meterse en este jaleo? No me gustaría dejar este sabor de boca con el vídeo, pero me parece más difícil de entenderlo desde fuera que otras artes. Al no ser un arte pasivo se necesita jugar para comprenderlo, y hay un proceso de aprendizaje para poder jugar. Voy a dar unas pinceladas de cosas relacionadas con videojuegos, niños y niñas que he podido vivir en el último año. En Retro Barcelona 2025, una feria de videojuegos, una chica me contaba cómo de pequeña su madre le ayudaba a jugar al Zelda y hacían juntas el mapa en un papel apuntando cada secreto, y era una de las cosas por la que estaba más agradecida a su madre. En casa hemos disfrutado una maravilla de juegos sobre dos padres que se van a divorciar y acaban convertidos en muñecos teniendo que vivir un montón de aventuras. Un producto a la altura de Pixar, con varias capas de profundidad en que los adultos entendemos más cosas. Este juego necesita a dos personas para jugarse, ayudándose, haciendo puzzles y compitiendo en minijuegos. Nos ha encantado y además uno de esos minijuegos era ajedrez. Y a mi hijo le ha gustado tanto que hemos comprado un tablero de ajedrez y ahora nos echamos nuestras partidas. Me han invitado a un podcast de videojuegos para hablar de este tema de crianza y videojuegos y hayan surgido algunos ejemplos interesantes como el niño tímido que al jugar online le ayudó a crear amistad con compañeros del cole. Y nos dejaron también en comentarios el ejemplo de un niño al que jugar a un videojuego con su padre le había ayudado a arrancarse a hablar para comentar qué debían hacer ese día o a dónde ir. Todo supervisado por logopeda, claro. Este año me he casado y mi mujer se hizo unas zapatillas personalizadas para la boda con cosas que le gustaban. Y uno de los motivos que decidió meter fue a Luigi de Luigi's Mansion 3, porque fue el primer videojuego que se pasó jugando con nuestro hijo. Así que incluso para una persona que no está tan metida en el mundo del videojuego como yo, esos momentos compartiendo juego los considera así de especiales. También he podido compartir los Monument Valley con mi hijo, que juegue esos mundos imposibles y poder sacar el libro de cuadros de Escher y compartirlo con él. Tanto Monument Valley como Escher, dos cosas que me encantan y ahora él también. Y en general es muy bonito poder compartir el conseguir algo juntos, como iguales, pasarse un nivel o un boss juntos y poder celebrarlo como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Todas estas cosas y más me han pasado en 2025 y cuando me alegro de compartir estos momentos con mi hijo es porque tengo videojuegos que son importantes en mi vida. Igual que hay cuadros, música, películas, cómics, comidas o edificios que me encantará compartir con él. Espero que en algún momento él también tenga alguno de los grandes momentos que recuerdo con los videojuegos. Entender el sentido del peregrinaje, sentir que los colosos no hacían nada malo, decidir si dejabas pasar la frontera a la mujer de Sergei o
o empatizar con tu enemiga, y por supuesto muchos otros momentos que sean especiales para él y me pueda contar y recomendar. Es más, no sé si seguís teniendo esa sensación de que los videojuegos son un entretenimiento vacío, matar el tiempo pegando tiros. Pero no, y lo mismo también hay uno para ti. Los videojuegos son muy variados. Si te gustan los misterios puedes investigar La maldición de la familia Finch. Si quieres algo súper lacrimógeno puedes tener la experiencia de ser un padre cuyo bebé tiene cáncer. Si prefieres reírte un rato puedes hacer trastadas con un ganso. O puede que te llegue más un juego relajado con un dibujo muy bonito y música orquestal. O que te mole diseñar tu propia montaña rusa o llevar a una cafetería, enterarte de cotilleos y ayudar a los personajes del otro lado de la barra. Las posibilidades son casi infinitas, así que sí, al final voy a acabar recomendando que disfrutéis los videojuegos y dejéis disfrutarlos a todas horas. Y por fin termina el vídeo, puedo volver a los vídeos habituales explicando los gráficos de una consola o cosas así. Si os quedan más dudas, nos vemos por los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto. Que es campear, cuando alguien se pone en un punto estratégico que normalmente es un alto y se queda allí aprovechando que él ve mucho terreno, cosa que viene ya de lejos. Llevamos toda la vida vendiendo los videojuegos al peso. El 87, ¿quién le toca? ¿Qué desea? Pues me va a poner 250 de Metal Gear.